días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente y les permita disfrutar de una vida abundante en nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos de poder seguir compartiendo con cada uno de ustedes estos pasajes de la palabra de Dios, devocional que llamamos Buscando su Rostro, porque eso es el significado al final. Al escudriñar las Escrituras, al compartir las Escrituras, estamos buscando cada vez más el rostro de nuestro Señor. Estamos trabajando en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8. Y después de la última enseñanza que Jesús decía en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y pasamos un buen tiempo hablando sobre esa luz que vino a traer la vida a la humanidad, pero que muchos la rechazaron y la siguen rechazando. Por eso el mundo anda en tinieblas. Jesús sigue conversando con un grupo de religiosos judíos y llegamos ahora al versículo 31 del capítulo 8 de Juan. Versículo 31 al 38, y vamos a agregar el 44 y el 45. Y este devocional se llama La verdad os hará libres. Jesús está en plena conversación con estos religiosos judíos, porque ellos no querían creer o no podían creer, porque no entendían las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, por su religiosidad, estaban enceguecidos y no podían entender las cosas espirituales que nuestro Señor Jesucristo les estaba explicando. Así en el versículo 31 nos dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Noten la forma como estaban interpretando la palabra de Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú que seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hago lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Lo dejamos hasta allí, porque aquí el Señor Jesucristo está haciendo una distinción entre un grupo y otros. Primero les dice que si permanecemos en la palabra de Dios, la verdad nos hará libre. El que permanece en la palabra de Dios. Es que allí está la verdad. En la palabra de Dios encontramos la verdad. La verdad de nuestro Señor Jesucristo. La verdad de la historia de la humanidad. La verdad del pecado en el hombre. La verdad de todo lo que ha hecho Dios
por esta humanidad. Jesús mismo es la verdad, es la fuente de la verdad, la norma perfecta de lo que es bueno. Ese es Jesús. Y nos libra de pecado, del engaño en que vivimos y nos libra del engaño de Satanás. Por eso Él dice, si permaneciereis en mi palabra, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Fue lo que no entendieron este grupo de religiosos judíos. Él está hablando del pecado del hombre. Él está hablando de que la única forma de librarlos, de que el hombre se pueda librar del pecado, es a través de Él mismo, de la verdad, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos muestra el camino a la vida eterna con Dios. Y la única forma de ir por ese camino es librándonos de la esclavitud del pecado. Por eso aquí en el 34 él dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. El pecado, mis queridos hermanos, esclaviza al hombre. Eso es lo que no entendieron. Eran esclavos del pecado. Su religiosidad no lo dejaba ver el pecado que cometían. Asimismo es hoy. Muchas religiones, pero la religión no libra del pecado ni nos lleva a la vida eterna. Solo la verdad, Cristo Jesús, nos da la vida eterna, nos libra de la esclavitud del pecado. Jesús no nos libra de pecado para que hagamos lo que nos da la gana. No es así. Él nos libra del pecado para que nosotros miremos el camino para seguir a Dios. La verdad de Jesús nos libra para que seamos todo lo que Dios quiere que seamos. Y Dios es santo, sin pecado. Cristo murió por nuestros pecados, pero sin cometer pecado. Santo. Y solo a través de la verdad de Cristo nosotros podemos librarnos de esa esclavitud del pecado. Porque el pecado esclaviza. Cristo les está diciendo esto. Ellos no entendieron y contestaron que son hijos de Abraham. Él le dice, son hijos de Abraham, pero el pecado los esclaviza. El pecado esclaviza al ser humano, lo controla, lo domina y domina sus actos. Pero Jesús puede librarnos de esa esclavitud para que seamos las personas que Dios quiere que seamos. El único camino para librarnos de la esclavitud del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Y Él se está refiriendo a lo que Él vino a hacer a este mundo. Él se está refiriendo a la obra de la cruz. Él iba a venir a morir en la cruz, o vino a morir en la cruz, precisamente para librarnos de esa vida esclavizada en el pecado. Por eso el que no busca de Cristo se la pasa la vida entera esclavizado en diferentes tipos de pecado. Porque el único que lo puede librar del pecado a la humanidad es Cristo. En Romanos capítulo 6 y versículos 5 y 6, el apóstol Pablo también nos habla algo acerca de esto. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Noten
Cristo aquí, con este grupo de judíos, está anticipando lo que Él vino a hacer en la cruz. El apóstol Pablo ahora está diciendo lo que hizo Cristo con su muerte en la cruz, librarnos del pecado. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido crucificado, justificado del pecado, perdón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, para cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Aquí el apóstol Pablo está resumiendo que ya nosotros, una vez que creímos en Cristo, ya no somos esclavos del pecado. El viejo hombre pecador ya murió. Podemos gozar de nuestra nueva vida en Cristo porque estamos unidos a Él. Nuestros malos deseos, nuestra esclavitud al pecado, murieron en la cruz con Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6. El castigo del pecado y el poder que tenía en nuestras vidas murió con Cristo en la cruz. Cristo se estaba refiriendo a esto allá en esta conversación con los judíos, pero no lo entendieron. Los judíos no entendieron sobre la esclavitud del pecado, ni entendieron la libertad que Cristo ofrecía. Cuando Él dice, la verdad os hará libre. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Miremos el versículo 44 aquí más adelante. Jesucristo les dice, después que seguían discutiendo y ellos le decían que ellos eran hijos de Dios, hijos de Abraham, y eran hijos de Dios, pero Jesús les decía, pero si eres hijo de Abraham, ¿cómo quieres matarme a mí? Las obras del mal lo estás haciendo. Y en el versículo 44 dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Dice el 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Le creían las mentiras del diablo, pero no creían la verdad de Cristo. En otras palabras, Cristo le está diciendo aquí que hay dos grupos de familias espirituales en el mundo. Los hijos de Dios, que son aquellos que creen en Jesús como su único y suficiente Salvador personal, como dice Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Pero como no creen, Jesús le está diciendo, los que no creen porque no sois hijos de Dios, son hijos de vuestro padre, el diablo, porque creen la mentira, andan en pecado, en la esclavitud del pecado y solo creen y viven de la mentira. Entonces, son hijos de Satanás, dando a entender claramente que los que creen en Jesús son hijos de Dios, pero los que no creen son hijos del diablo. Dos familias espirituales. Es duro decirlo, la palabra de Dios no nos dice que aquel que no cree es hijo de Satanás. Entonces la teoría que nos enseñan desde muy chiquitos, que todos somos hijos de Dios, se cae por todas aquí. Aquellos que creen en Jesús, que le reciben como Salvador personal, son hechos hijos de Dios. El que no cree, Jesús mismo lo dijo, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Ponga atención a esto y comuníquelo a otras personas que no conocen lo que dice la palabra de Dios y que solo conocen lo que le han dicho desde chiquito. Comuníquelo a todos sus contactos y que sepan que solamente pasamos a ser hijos de Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal.
Que Dios les bendiga.